Hola a todos, bienvenidos a este live. Como todos los jueves es usual encontrarnos en este espacio de Voto Joven al aire, un espacio donde desde Voto Joven, jóvenes como ustedes, queremos visibilizar también el trabajo que millones de jóvenes hacen alrededor del país. Este saludo, queda obviamente para la grabación, sin embargo quiero, nuevamente invitarlos y reforzar esta invitación para este y todos los jueves a las 6 p.m. de la tarde a Voto Joven al aire. Un espacio donde, la idea es que interactuemos, que veamos todo lo que están haciendo de interesante otros jóvenes por el país y cómo esto de alguna forma va impactando en ese país que todos soñamos y que queremos construir. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se conmemora la firma del Acta de Derechos Humanos, pues tenemos 3 invitados especiales. Esta edición es súper especial. Son parte de nuestra estructura de Voto Joven, son coordinadores estadales que este pasado 6 de diciembre estuvieron observando y que sin duda alguna dieron un trabajón increíble en el marco de la defensa de nuestros derechos de participación política y ciudadana, pero que al mismo tiempo son derechos humanos. Nosotros decidimos este 6 de diciembre observar porque no veíamos como opción la inacción. Y estos 3 jóvenes que tenemos hoy en día, son quizás los jóvenes que estuvieron en estados con mayores incidencias, que dieron el todo de sí para lograr un registro importante y donde logramos registrar 1000 incidencias alrededor del país, 1000 reportes de irregularidades que nos ayudan no solo a visibilizar la grave situación en la que se encuentran nuestros derechos humanos, políticos y de participación, sino que también nos ayudan a construir ese país que nosotros queremos. Recuerden que en Venezuela necesitamos de alguna forma crear esa conciencia ciudadana de defensa y sobre todo de conciencia respecto a la importancia de nuestros derechos humanos. Estos derechos humanos de alguna forma nos permiten a nosotros garantizar no solo una democracia sólida, plural, participativa y a su vez el ejercicio pleno de nuestros derechos, sino que también nos permite garantizar este ejercicio para futuras generaciones. Recordemos que hoy quizás lo que nosotros vivimos se encuentra en un espacio de cambio dentro de nosotros mismos, dentro de lo que podemos manejar, pero sin duda alguna el futuro sí se encuentra muy en nuestras manos y la idea es que logremos impactar de forma positiva, constante y valiosa en ese futuro que hoy en día quizás no vean las cosas tan claras en Venezuela, pero que sí sientan la importancia de mantenerse acá, de mantenerse trabajando y vean nosotros como jóvenes esta generación que no solo es el futuro, sino también el presente del país, un apoyo y una forma también de inspirarse y apalancarse para ese país que queremos lograr. Hoy tenemos a Ariana Bendaño, coordinadora de Voto Joven en Mérida. Tenemos a Diego Sánchez, quien es coordinador de Voto Joven en el estado Lara. Y a su vez tenemos a Jonathan Bastos, quien es coordinador de Voto Joven en Táchira. 3 estados, 2 de ellos del eje andino y uno de centro occidente que dieron muchísimas incidencias, dieron de qué hablar este 6 de diciembre. No tanto o quizás no refiriéndonos tanto al tema de la participación, sino las irregularidades, las incidencias y la coacción, sobre todo el tema de cómo el derecho al voto se volvía más allá de un derecho, una forma de presión y manipulación ante los ciudadanos. Hecho que nosotros hemos venido registrando, denunciando, pero que también quedó enmarcado en nuestra página web venezueladocumenta.org a través de esos 1000 reportes que logramos. Por acá sé que está Oriana ya unida. Vamos a dar unos minutitos para que se una Jonathan y Diego. Y aprovecho también de comentarles que esta edición de Voto Joven al aire, como todas las ediciones, va a mantenerse grabada y va a estar en el IGTV de la organización, de modo que puedan acceder a ella en cualquier momento que ustedes deseen. Asimismo, también quiero recordarles que este próximo 12 de diciembre, día de la consulta popular de forma presencial, vamos a estar también reportando y recolectando las incidencias que se puedan dar en el marco de algún hecho de coacción, violencia o irregularidad en el ejercicio de esa expresión de voluntad ciudadana. Asimismo, recordarles que pronto vamos a estar sacando el informe final de esta fase electoral del 6 de diciembre
y recordarles que pueden acceder al informe preelectoral. Luego de este live lo vamos a guindar en nuestro Linktree, de modo que puedan tenerlo en cuenta y puedan tener en cuenta no solo las 5 irregularidades que desde Voto Joven pues recolectamos y logramos identificar en la jornada especial del registro electoral, sino también todas las irregularidades que en el marco del proceso notaron organizaciones como CEPAS, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Electoral Venezolano, Diálogo Social y muchas organizaciones más que contribuyeron a este informe y que nos ayudaron a visibilizar esas violaciones de nuestros derechos. Este informe para nosotros fue sumamente valioso, porque pues desde Voto Joven nosotros tenemos la creencia que el proceso electoral, tal y como debería ser, no se agota ni se enmarca única y exclusivamente en el día de, es decir, no se enmarca en el 6 de diciembre, y con base a esto pues nosotros decidimos observar y estar atentos de cada fase que iba ocurriendo en el proceso, de cada hito que conformaba ese cronograma electoral y que nos daba a entender qué podía ocurrir en este proceso electoral. Nosotros creemos que, bueno, estos hitos previos al 6D son tan o más importantes que el propio día de la votación, porque nos ayudan, primero, a saber cómo puede transcurrir ese día, segundo, a saber qué irregularidades se pueden presentar, porque pues creo que funciona como una especie de ciclo histórico. Así como hubo irregularidades en el registro, en la jornada especial del registro electoral, donde cambiaron puntos, acordaron la jornada, inmovilizaron incluso a jóvenes que de alguna forma tenían esa voluntad de inscribirse, pero que por, pues, de alguna forma un obstáculo por parte del órgano no lo lograron. También eso se evidenció en el 6 de diciembre. De hecho, veíamos, por lo menos en el recorrido, en mi caso, en Distrito Capital, como, por ejemplo, el centro de votación del San José de Tarbes de la Florida, Parroquia El Recreo, no fue constituida esa mesa, no hubo ningún tipo de explicación, y no tanto por el hecho de que las personas pudiesen ir a votar o no, porque tal como hemos comentado, el derecho al voto, y en este caso el 6 de diciembre, es una decisión muy personal, pero sí porque era importante que nosotros como ciudadanos entendiéramos y tuviésemos en cuenta qué estaba ocurriendo, por qué no se constituyó y qué pasaba con esas personas que estaban de alguna forma asignadas a esas mesas. Así como este hecho pues se repitió, tenemos reportes en distintas partes del territorio nacional, hito que nos conmociona muchísimo y que además nos preocupa, porque esto da a entender de alguna forma que así como no se constituyó una mesa y de alguna forma los electores no tuvieron mecanismo alguno de saber quizás por qué o por qué no se había constituido, dónde fue, a dónde estaba, pues también esto pudo ocurrir con el proceso entero. Acá entra un rol importante el tema de la veeduría y la Contraloría Ciudadana. De hecho, desde Voto Joven, el mensaje que nosotros queríamos enviar luego de este 6 de diciembre era precisamente la importancia que tenía esa observación ciudadana al proceso, el acompañamiento que nosotros podíamos brindar y esa parte de observación ciudadana que viene por ley luego del cierre del proceso y que independientemente de que participes o no, puedes y debes estar presente, porque es la única forma de valorar, de entender y de saber cómo defender tanto tus derechos como los de próximas generaciones. Hoy en día nosotros como venezolanos sin duda alguna hemos perdido la cultura electoral, nos hemos alejado y desapegado, sobre todo los jóvenes, de todo lo concerniente al voto, bien porque no confiamos en la institución, bien porque nos sentimos de alguna forma ultrajados, y la idea no es que de la noche a la mañana nos volvamos fans de votar o votar a toda costa, porque sin duda alguna no es la idea y no es lo que nosotros promovemos desde la organización, pero sí es importante que creemos conciencia, que entendamos por qué entender cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes en el marco de la participación ciudadana, hasta dónde se limita el poder del Consejo Nacional Electoral y en dónde entramos nosotros de forma primaria y cómo podemos además de alguna forma ser garantes de nuestros derechos, pues puede dar un cambio y un giro totalmente inesperado, si se quiere, tanto para el régimen como para el ejercicio de nuestros derechos. Por acá voy a dar un inicio con Oriana Bendaño. Oriana, bueno, de hecho es una de nuestras coordinadoras más queridas. Antes de darle el pase, sí quisiera presentarla como
una de las coordinadoras más comprometidas con la organización. Ella se unió este año a Voto Joven y creo que, bueno, en el marco de esa unión a Voto Joven, lo que más ha demostrado es el compromiso, la constancia y sobre todo pues ese deber que tiene con ese espacio público y con lo que ella considera su equipo. Valoramos muchísimo, muchísimo, Oriana, todo el trabajo que has hecho, valoramos también toda la respuesta constante que tuviste este 6 de diciembre, pero no solo este 6, sino en todas las actividades que hemos hecho y que de alguna forma has sobresaltado entre todos los coordinadores, bien por tu chispa, bien por tu espontaneidad y sobre todo por tus ideas y pues de alguna forma ese carácter tan chévere y tan dado a hacer y a estar atenta de las cosas en las que se pueden aportar. En serio, valoramos muchísimo que pertenezcas a Voto Joven y esperamos que, bueno, podamos tenerte un ratito más por acá como coordinador. Voy por acá a enviarte, mientras damos esa espera, a Diego y a Jonathan. Por acá ya se está uniendo Oriana. Vamos a esperar y déjenme arreglar acá. Hola Oriana, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Chévere, bueno, bienvenida a este espacio Voto Joven al Aire, un espacio donde, como comentaba, la idea era que nosotros como jóvenes diésemos a conocer todo lo que jóvenes, al igual que nosotros, están haciendo alrededor del país. En esta edición, bueno, queremos conversar un poquito más con el Estado, conocer cómo fue esa vivencia del 6 de diciembre y cómo, por ejemplo, desde tu estado Mérida lo vivieron. Pero antes, me gustaría muchísimo que te presentes, que nos comentes qué haces, qué te motiva, quién es Oriana Avendaño en este momento y, bueno, de alguna forma, cómo te quieres ir perfilando. Ok, bueno, para todos los que nos están oyendo en este momento y los que nos van a oír luego en la grabación, mi nombre, como bien lo dijo Wanda, es Oriana Avendaño, soy de Mérida, yo soy estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho, ya en los últimos años de Ciencias Políticas. Bueno, o sea, dentro de lo que a mí me gusta hacer realmente, porque considero que genera, digamos, un impacto realmente importante para el país, para el futuro, para lo que son toda la generación de los jóvenes. Me gusta lo que son el tema de los derechos humanos. Yo me desenvuelvo en distintas organizaciones, así como Voto Joven. En el caso específicamente de lo que es Voto Joven, lo considero un espacio importantísimo para construir lo que es esa Venezuela que todos queremos lograr, que todos queremos tener y que se nos hace realmente fundamental comenzar a construirla poco a poco para materializarla. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Mariana. Y bueno, también rescato algo que era lo que comentaba al inicio. Nosotros desde Voto Joven valoramos muchísimo tu compromiso y tu constancia dentro de la organización. Y acá quiero resaltar Gracias. algo, y es cómo quizás nosotros como jóvenes podemos hacer la diferencia en los espacios en los que estamos. Creo que no se trata quizás formar parte de la huella, sino precisamente hacer la diferencia, marcar esa diferencia que nosotros queremos ver como país y en el espacio donde estamos, que si se quiere es el espacio de accionar más cercano que tenemos. Sí, así es, definitivamente los jóvenes parece mentira, pero tenemos la capacidad de construir grandes cosas, solo es cuestión de proponernos y de granito a granito podemos construir una playa entera. Un ejemplo de eso fueron la recolección de las más de 1000 incidencias que hubo este 6 de diciembre en la página Venezuela Documenta. Increíble cómo parecía mentira que íbamos a poder lograr una meta tan grande y la superamos desde lo que fue, digamos, los planes que tenía Mérida, la superamos por muchísimo. Bueno, y que además se hizo fácil mil incidencias porque creo que pues para cualquier persona que no ha vivido ese proceso del interno puede parecerle algo común, pero lograr identificar y lograr demostrar mil incidencias electorales en contra de nuestros derechos ciudadanos de participación en el marco de lo que se supone era un proceso ajustado al régimen, no competitivo y que de alguna forma no tenía ningún tipo de vinculación ciudadana, es sumamente importante porque demuestra no solo la constancia con la que violan esos derechos y de alguna forma la política sistemática que llevan en relación a agotar el voto como una vía confiable para el venezolano,
sino que también demuestra de alguna forma que nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad de demostrar la verdad y demostrar todo lo que ocurre en un proceso. Y bueno, hablando un poquito de este proceso, me gustaría muchísimo que nos comentaras un poco cómo fue esa experiencia de documentar en Mérida este 6 de diciembre y cuál fue quizás esa incidencia que de alguna forma a ustedes les llamó más la atención como equipo y sintieron que vulneraba quizás en un límite mucho mayor al que estamos de alguna forma adaptados nosotros en Venezuela, nuestros derechos ciudadanos y de participación. Claro, bueno, el proceso realmente desde muy temprano comenzamos a ver distintas incidencias, más que todo la parte de lo que era de alguna forma la coacción, diciéndolo así, lo que son las figuras de los jefes de calle, y esto se encontraba en las calles desde muy, muy temprano, haciendo, digamos, pues su presión a lo que eran los habitantes de los distintos sectores. En general el proceso en Mérida se llevó ciertamente pues muy tranquilo, no hubo lo que fueron focos de propiamente violencia ni nada de esto, no obstante sí se encontraban distintos entes del Estado, de lo que son los cuerpos de seguridad en las calles, más de lo normal, mucho más de lo normal. Dentro de lo que son pues como tú dices, como las incidencias que podemos rescatar como las más llamativas, es precisamente lo que era la presencia de estos entes de seguridad, los que se encontraban en los distintos centros de elección, que no permitían lo que era digamos, la veeduría ciudadana desde un inicio de lo que fueron las elecciones, desde temprano, no permitían que nadie estuviese cerca, que nadie, digamos, de alguna manera documentara de manera audiovisual todo este tipo de cosas que realmente nos llamó mucho la atención porque era, digamos, la presión constante de no pueden estar, retírense del recinto, eso de hecho nos lo dijeron en varias ocasiones. Y rescatando un poco lo que tú hablabas también al principio, en cuanto ya propiamente la auditoría dentro del cierre de las mesas, en Mérida hubo muchas mesas, prácticamente dentro de las que pudimos observar, prácticamente todas, que no, muchas lo que era el cierre de las mesas y otras no permitieron el acceso, algunas cerraron muy, muy fuera del horario, inclusive a nosotros se nos fue la luz en distintos sectores del estado, básicamente en todo el municipio central. Y todas esas mesas cerraron fuera del horario, sin luz y sin presencia de ciudadanos. Esas son cosas que realmente dejan mucho que desear a la vista. Y que además, bueno, de esto rescato varias cositas de alguna forma para desmontar mitos, ¿no? Porque creo que en este contexto es importante, sobre todo porque como venezolanos no estamos muy relacionados a la cultura electoral. En primera instancia, la movilización y la coacción ciudadana para asistir a votar, donde de alguna forma amenazaban a los ciudadanos que no iban a seguir gozando de beneficios sociales por parte del Estado si no asistían a votar, es una incidencia. Es tanto una incidencia que el derecho al voto en Venezuela no es obligatorio, sin duda alguna es un compromiso, un derecho y un deber ciudadano, pero no implica Correcto. que el Estado o el partido de turno, de alguna forma, puede obligarte y puede coaccionarte a que vayas y mucho menos movilizarte. Porque tal como se entiende el voto y como fue de alguna forma creado y el fin último del voto, es precisamente esa expresión espontánea de voluntad del ciudadano. Expresión que no puede ir vinculada a que me presionaron en el trabajo porque si no voto, me votan. Me presionaron en mi casa porque me quitaron el carnet de la patria y si no voy a votar no me lo devuelven y no puedo seguir gozando de los bonos. O, bueno, tal como veíamos declaraciones, que el que no vota no come. Esta es quizás la incidencia que rescato de primera instancia porque creo que es el mito más importante que nosotros tenemos por desmontar. Gran Así parte, es. quizás, cuéntanos. No, no, disculpa. No, cuéntanos, tranquila. No, no, o sea, estaba sintiendo precisamente lo que tú dices, es algo que, de hecho, rescatando lo que comentabas del tema del trabajo, hubo un caso muy particular, ya que es una persona llegada a mi familia, que realmente pasó por la casa luego de votar, venía con sus hijos, dos niños pequeños,
y venía ciertamente bastante desmotivado precisamente por eso. Él vive muy, pero muy, muy lejos del municipio central, él vive ya hacia lo que es propiamente la zona rural, y aún así lo hicieron subir hasta el municipio Libertador de Mérida, con constantes llamadas desde muy temprano de sube, ven, 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 tienes que votar, ya que trabaja realmente para un ente del Estado. Entonces, por allí es un ejemplo claro de la presión, cosa que es completamente innecesaria. Él, de hecho, por motivos de salud, no se encontraba ni en condiciones ni en deseos de subir, precisamente pues guardando la salud, valga la redundancia, de toda su familia en general. Y que además termina de alguna forma desmotivando al ciudadano. Creo que quizás eso es de alguna forma lo que más permea en el interior de cada uno de los venezolanos. El hecho de que te coaccionen y que te obliguen a votar termina causando en ti de alguna forma una aversión al voto, un derecho que, bueno, es la expresión ciudadana y es quizás lo más cercano a esa representación y al poder público que uno como ciudadano tiene y que quizás es lo más común, no lo único, ojo, pero sí lo más común que uno tiene como esa forma de expresión y cercanía. Entonces, terminar coaccionándote solo termina causando a largo plazo que el venezolano pues no quiera votar. Y creo que en este proceso electoral en particular, además de toda la fórmula de irregularidades que se dieron en torno al proceso desde su convocatoria hasta el ente que lo convocó, pues se reflejó. Creo que el venezolano, luego de dos procesos electorales, luego del 2015, simplemente no ve hoy en día a esa expresión de voluntad como algo viable y sobre todo confiable. Acá queda algo importante y es cómo nosotros como jóvenes podemos rescatar esto. Y quizás lo vincula a ese trabajo que se hizo, por lo menos en Mérida. Mérida fue uno de los estados que más incidencias reportó y más incidencias tuvo. No solo el reporte que nosotros vimos desde venezueladocumenta.org, sino también en línea, en esa revisión que hicimos también para constatar. Y creo que, bueno, quizás uno puede decir que es predecible de Mérida, porque usualmente Mérida es un estado pues bastante activo, que tiene múltiples cosas de qué hablar en este tipo de procesos, bien de expresión ciudadana, bien de organización o de convocatoria. Pero creo que además es llamativo porque anteriormente pues veíamos cómo en Mérida el merideño salía a votar solo porque sí, porque se veía motivado. Entonces hoy, o bueno, el 6 de diciembre, veíamos todo lo contrario. Tú que estuviste en campo, ¿cómo viste quizás esa participación ciudadana? Sí, bueno, de hecho habían varios videos en redes, cosas que yo recuerdo de elecciones anteriores, que en efecto pues se dieron de esa manera, que las máquinas de repente de uno tras otro funcionando al mediodía de repente habían colapsado y la gente pedía a gritos en la cola de elecciones manuales, reinicien las máquinas, traigan máquinas nuevas, precisamente para poder continuar. Ahora, el mundo que se vivió este domingo fue completamente distinto. O sea, no había aquella participación. Ciertamente tuve la oportunidad de ingresar dentro de varios centros y por dentro estaban todo el personal propiamente de lo que son los miembros de mesa, tenían personal de bioseguridad, pero ellos se encontraban sentados esperando a que llegaran los electores. Los electores fueron llegando muy, muy graneados, no se dio ningún tipo de aglomeración en ningún momento, porque llegaban, ¿qué te puedo decir? Aproximadamente, según los centros que personalmente asistí, alrededor de 5 personas en una hora, más o menos. Cosa que ciertamente en Mérida es primera vez que yo veo una elección de esa manera. Eso pues es una clara muestra de que el proceso no se dio de acorde a lo que realmente desea el venezolano. Y que, bueno, además también veíamos en contraposición con todo esto que nos estás narrando, que extendían el lapso para ir a votar hasta las 8 de la noche por la cantidad de electores que había. Esto, bueno, lo dejamos quizás como idea al aire, que es, creo que todos los venezolanos vimos y presenciamos lo que ocurrió el 6 de diciembre en los centros que quizás teníamos cercanos. En nuestro caso, que, bueno, fuimos a monitorear, pero es también un llamado importante a la ciudadanía. Creo que
quizás es acá y más que nunca resulta importante el tema de la organización ciudadana. Creo que nosotros como venezolanos, si primero tuviésemos quizás esa chispa de organización ciudadana, luego pudiésemos haber creado algún mecanismo para observar desde la ciudadanía y constatar todo lo que estaba ocurriendo, independientemente de que se fuese a votar o no. Creo que era importante por nuestros derechos y por de alguna forma también dejar un hito, marcar la diferencia en lo que está ocurriendo y en todas las irregularidades que ya, bueno, de alguna forma en Venezuela nosotros vemos como comunes, pero no es lo normal que vivamos y sin duda alguna no es lo que nosotros queremos para el futuro. Bueno, Oriana, ya por acá vamos a pasar con Diego, pero antes, Vale. igual nos gustaría dejarte por acá, sí nos gustaría que quizás nos comentes ese momento de alguna forma más energético, más motivante de toda esta jornada del 6 de diciembre, porque sí, hemos hablado de todo el tema de los derechos, pero también queremos escuchar esa partecita quizás de motivación tuya. ¿Qué fue eso que te motivó, que hizo la diferencia en todo ese proceso del 6 de diciembre, en un trabajo arduo, increíble, pero bueno, sobre todo cansado porque tiene su cansancio el tema de estar de centro en centro? Entonces sí queremos escuchar quizás esa parte de motivación que te tenía pues tan activa y que nosotros desde Voto Joven Nacional veíamos con tanto interés y pues con tanto orgullo. Pero bueno, aquí realmente no hubo un momento específico. O sea, a mí desde que me sonó la alarma temprano en la mañana de decir, ok, hoy es el día donde realmente tenemos que hacer vida en la calle, organizarnos y ver qué está sucediendo para construir ese país que particularmente yo deseo y sé que somos capaces de construir, como te lo decía al principio. Desde ese mismo momento fue como que las pilas se me recargaron al 100. Desde allí, toda la jornada, particularmente en Mérida, lo vivió y sé que los otros estados también lo vivieron de esa manera, llenos de energía, precisamente por eso que tú dices. En Venezuela hace mucha falta lo que es la organización, realmente el compromiso. No te voy a decir que nadie, porque esto pues sería una gran mentira de mi parte, pero es necesario que se sumen muchas más fuerzas. Como te digo, todos juntos podemos generar grandes cosas. Yo creo que más que propiamente digamos de mi parte como un cuento, una reflexión, creo que lo que puedo decir es precisamente ese llamado digamos, tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo, no solo en este momento, como tú dices, de partido en turno, sino en general esto es algo que se tiene que llevar en todo momento, dentro de lo que está sucediendo, organizarnos todos, hacer vida activamente como un derecho, como un deber, para poder que todo esto no se quede silenciado. La memoria para todos es importante y es la única manera que tenemos para realmente conseguir esa mejor Venezuela, ese mejor futuro donde hayan realmente oportunidades para nuestros niños, para nosotros propiamente como jóvenes, inclusive para aquellos adultos mayores que han trabajado durante toda su vida y que ahorita tienen el derecho de poder vivir a plenitud lo que les queda. Bueno, Diana, creo que acá sobran las palabras con esa reflexión y bueno, una vez más te comentamos nuestro orgullo y sobre todo la emoción que tenemos de tenerte dentro de Autojoven. En serio, el 6 de diciembre para nosotros, todo el trabajo que hiciste fue muy valioso, pero sobre todo pues fue significativo el compromiso que demostraste y esas ganas por hacer algo distinto no solo por la organización, sino también por el país. En serio, muchísimas gracias y bueno, te invitamos también a mantenerte allí ya para la despedida final y bueno, quizás tener una última conversación antes de cerrar este live. De verdad, muchísimas gracias por todo y bueno, también extendemos estas felicitaciones a todo tu equipo que estuvo observando y que logró no solo ser uno de los equipos que más incidencias levantaron, sino también que aportó enormemente a esas 1000 incidencias y reportes de irregularidades que tuvimos este 6 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por acá vamos a continuar pues con Diego Sánchez, que por acá no lo logro visualizar. Creo que no. Estoy teniendo problemitas de conexión. Sé que me había comentado que
Bueno, está finalizando algunas cositas para conectarse. Sí, efectivamente, por acá no está conectada. Sin embargo, bueno, vamos a esperar unos segunditos para esperar si reconecta. En caso que no, lo podemos dejar para un siguiente live y pues de igual forma enmarcar todas las palabras que comentó Oriana y que no solo demuestran toda la organización que viene detrás de jóvenes, que sí, quizás no tenemos un recorrido enorme en este tema, pero sí tenemos las ganas de hacer algo distinto y sí tenemos las ganas de formarnos por un país diferente. Creo que desde Voto Joven, primero enmarcamos la importancia de ser joven, de querer aprender, de querer cambiar y sobre todo rescatamos la irreverencia que nos caracteriza como jóvenes y pues que busca de alguna forma hacer las cosas distintas y de mejor manera. Acá, bueno, el 6 de diciembre nosotros tuvimos la oportunidad de marcar un hito, de demostrar todas las incidencias que se dieron en el marco de este proceso, un proceso que desde la ciudadanía ya se consideraba de alguna forma como viciado, pero con estas mil incidencias se fortalece también esa idea y no es simplemente decir que el proceso es irregular, sino también demostrarlo con las pruebas en las manos. Para nosotros era sumamente importante que gran parte del país se activara, de los jóvenes alrededor del país se activaran para documentar por sus derechos y los de próximas generaciones, como venimos diciendo, y que esto fuese de alguna forma ese causal no solo de motivación, sino de compromiso con lo que nosotros queremos construir. Nosotros como jóvenes tenemos muchas opciones, quizás no todas tan tangibles y con un futuro quizás tan cercano y tan certero como pudieron tener generaciones anteriores a las nuestras, pero sí tenemos dos cosas importantes. La primera es esas ganas de vivir, algo que quizás nunca tuvimos oportunidad de vivir. Y segundo, esas ganas de generar un futuro distinto por nosotros y por las generaciones que vienen. Entonces creo que acá también les levantamos esta invitación a que como ciudadanos se activen, se organicen y estén atentos a sus derechos. Creo que no se trata simplemente de lanzar esa responsabilidad al representante, sino de asumir todo lo que tiene como relevante ejercer un derecho y pues al mismo tiempo que se ejerce, ver quizás ese otro lado de la moneda que es el deber que trae. El derecho al sufragio sí es un deber importantísimo, es un deber que pues nos invita a ser parte de ese espacio público, pero que en el otro lado de la moneda tiene el deber ciudadano de la participación y de la observación, ser garantes de ese ejercicio de plenitud del derecho al sufragio y del derecho a escoger y ser representado por alguien que, bueno, nos identifique, que sintamos que puede defender nuestros intereses, pero que no implica simplemente lanzárselo, sino también tenderle la mano y estar allí atentos. Por acá creo que Dieguito está teniendo inconvenientes de conexión, por lo que vamos a dejar, bueno, el live por hoy hasta acá. Vamos a invitarlo a una próxima oportunidad y una próxima edición. Sé que Jonathan no tiene servicio de luz en este momento, por lo que, bueno, se complicó un poco, quizás por la misma cotidianidad que ya estamos adoptados, que no es la normalidad. Nuevamente lo recalcamos, pero que nos invita quizás a ser resilientes y a buscar esa forma de cambio. Por acá, bueno, mantenemos a Oriana. Oriana, muchísimas gracias por participar. También, bueno, los invitamos a estar atentos a el IGTV que vamos a subir justo luego que termine este live y, bueno, mantenerlos atentos a todos los jueves a las 6 p.m. El próximo vamos a tener un invitado muy especial, de modo que mantengamos este espacio juvenil. Recuerden que, bueno, como venezolanos tenemos de alguna forma la decisión de hacer las cosas distintas. Y en este momento no importa ni el sitio, ni quizás las circunstancias en las que te encuentres, eres importante como ciudadano para lograrlo. Así que bueno, el llamado es para organizarnos y mantenernos atentos a lo que se viene. El 2021 también es un año electoral por ley y pues puede traer muchísimas cosas, no solo interesantes, sino que van a implicar una defensa importante de nuestros derechos. Así que manténganse atentos y nos estamos viendo de nuevo por esta vía a través de Voto Joven al aire, este y todos los jueves a las 6 p.m. Hasta la próxima.